El Valencia estaba hundido. Tenía solo 12 puntos en diciembre y estaba confiando en un entrenador que le había llevado a una no solo permanencia de la temporada anterior, sino también una gran temporada con varios canteranos llevando en volandas al primer equipo, algo que hacía mucho tiempo que no podía ver y disfrutar la afición che. Y sin embargo, en diciembre parecía que el equipo estaba abocado al descenso, que era algo que no se podía remediar, y de pronto aparece un entrenador valenciano, fuera del radar de los grandes entrenadores europeos, cuyo nombre era apenas conocido solo por gente del entorno del mundo del entrenamiento, pero no por las masas sociales de ningún equipo en la Liga Española. Y a día de hoy, 5 de mayo del 2025, el Valencia ha recuperado la fe en su entrenador, en un proyecto e incluso en intentar llegar a Europa de cara al año que viene. Pues vamos a analizar en este vídeo cuáles son las tácticas que han llevado a Carlos Corberán a convertir este Valencia en un equipo intratable, al menos en las últimas 9 jornadas de liga, ya con la permanencia asegurada un año más en primera división, y además también analizaremos cuáles son sus métodos de trabajo que le ha llevado a conseguir tan ansiados éxitos en el conjunto che. Lo primero que destaca de la figura de Carlos Corberán es que no fue jugador de fútbol profesional. Sí que es verdad que estuvo en las bases de Villarreal y de Valencia actuando como portero, pero esto fue hace mucho tiempo en categorías infantiles, cadetes. Pronto decidió dedicarse al mundo del deporte y de la actividad física, y de ahí pasó a estudiar la licenciatura de las ciencias de la actividad física y el deporte en Valencia. Esto es algo muy importante en su carrera y hace algunas amistades que le llevan a su primera gran experiencia en el fútbol. En una entrevista a Coach Boys, él explica cómo llega en aquel entonces al Villarreal, su primera gran experiencia deportiva. Mañana tienes una entrevista en las oficinas del Villarreal, así es como le anuncia por teléfono Juan Marcé, profesor de fútbol de la Universidad de Valencia, donde en aquel momento el propio Carlos Corberán estudiaba ciencias de la actividad física y el deporte, que iba a tener la oportunidad y que lo había recomendado para trabajar con Juan Carlos Garrido, que en aquel entonces era el director de la cantera del club, y de este modo Carlos Corberán formaría parte del staff del segundo filial del conjunto de Villarreal. Muy bueno tuvo que ser su trabajo, porque ya con tan solo 26 años, el propio Juan Carlos Garrido le da oportunidad de estar en su staff en el equipo de primera división del Villarreal. A Carlos Corberán nunca le ha dado miedo el hecho de crecer a la sombra de otros grandes entrenadores, y es así como esa experiencia le ha ido ligando a diferentes entrenadores en muchos países diferentes, absorbiendo conocimientos de todos ellos para en el futuro ejercer esa figura de primer entrenador. A pesar de que al inicio del vídeo comentaba que Carlos Corberán era un entrenador desconocido y sin experiencia en las primeras divisiones y élites europeas, que es un entrenador con una tremenda y amplia experiencia en un montón de ligas, en roles diferentes, como primer entrenador, como segundo, y esto es lo que hace que hoy en día Juan Carlos Corberán sea uno de los entrenadores más completos que tenemos en primera división. De Villarreal pasa a Arabia Saudí, ahí es donde coincide con Raúl Caneda, recomendado por el mismísimo Pep Guardiola para llevárselo como su segundo entrenador. De Arabia Saudí pasó a su primera experiencia como primer entrenador, que no fue tan bien como él esperaba. Esta fue en el juvenil de División de Honor del Alcorcón, pero no llegó hasta final de temporada por no alcanzar unos buenos resultados. No dudó en marcharse nuevamente al extranjero y continuar su experiencia en Chipre, completando esas primeras experiencias como primer entrenador. En 2017 le llega su primera gran oportunidad en una de las grandes ligas. En este caso no iba a ser en la élite europea, pero sí en una de las ligas más potentes consideradas a nivel mundial, que es la Championship, la segunda división de Inglaterra, dirigiendo al filial del Leeds, al Leeds United Sub-23. Se acostumbra a trabajar con proyectos de jugadores que tienen que llegar a la élite, y además empieza a ganar peso dentro de la cúpula del Leeds en cuanto llega Marcelo Bielsa a la entidad. Y es que Bielsa no tarda en darse cuenta del tremendo potencial que tenía Carlos Corberán y lo asciende a su staff con un rol importante dentro del análisis y la observación de partidos, y participando también de los entrenamientos, pero compaginando estos roles con el del primer entrenador del Leeds Sub-23. En junio del 2020 llega la gran oportunidad de dirigir a un primer equipo como era el Huddersfield Town de la Championship. En este equipo tiene la oportunidad de casi ascender a la Premier League, lo cual hubiera sido histórico para el club. Y en agosto del 2022, de nuevo otra gran oportunidad, el Olympiacos griego, aunque aquí parece que tiene un gran tropiezo y apenas en 2 meses, ya sabemos cómo funcionan ahí los dirigentes griegos, que son un poquito nerviosos,
ya se cargan a Corberán y de nuevo se queda sin empleo. Pero su nombre había quedado grabado en las retinas de los dirigentes de la Championship y entonces el West Brom apuesta por él en un mal momento de este equipo para que pueda resurgir al equipo a volver a intentar llegar a la Premier League. Y aquí es donde Carlos Corberán vuelve a demostrar que es un gran entrenador trabajando con proyectos de sacar desde las cenizas y volverlos a sus grandes momentos de gloria, al igual que hizo con el Huddersfield, a una gran temporada. Y después de todo este recorrido, en plena Navidad, 25 de diciembre del 2024, el Valencia Club de Fútbol recibe su regalo de Navidad con forma de Carlos Corberán. Ahí es donde empieza este nuevo idilio entre Corberán y el Valencia. No sabemos exactamente qué pudo pasar por la cabeza de los dirigentes del club para apostar por Carlos Corberán. En ese periodo de tiempo en el que Baraja no conseguía sacar resultados, aparecieron muchos nombres en la prensa y el de Carlos Corberán solo apareció en última instancia. No sabemos si fue un golpe de suerte y es que el conjunto valencianista no consiguió firmar a Quique Sánchez Flores o otros entrenadores que aparecían en la cartera, o si de verdad Miguel Ángel Corona tuvo un gran acierto apostando íntegramente por Carlos Corberán. Podemos identificar ciertos matices que nos harían pronosticar cómo Corberán era un entrenador perfecto para el Valencia, no solo en el momento que está actualmente, sino también para la cultura de la entidad. Corberán es un técnico que se adapta perfectamente a cualquier circunstancia en la que se encuentre su plantilla. Lo primero que hace es analizar y observar cuáles son las pequeñas relaciones que le pueden dar un cierto potencial de rendimiento a la plantilla que tiene actualmente y sacar el máximo de las piezas que tiene. Hay veces que yo entiendo que se puede analizar los aportes de los jugadores desde estadísticamente, si uno mete gol, si uno da asistencias o no, pero para mí el aporte en la construcción del juego de un equipo tiene que ver más que eso, porque muchas veces pues a lo mejor el buen hacer de Javi Guerra en algún partido ha tenido que ver también con las opciones, por ejemplo, que Luis le ha permitido conseguir, con darle tiempo para que el otro, por ejemplo, incorpore. Si a lo mejor jugase en la derecha un extremo más rápido, más vertical, pues tu medio centro no tendría tiempo a llegar, ni a asistir, ni a finalizar jugada. Y al igual con un extremo que te da más tiempo a la jugada y hace que el equipo repose más y llegue más junto, pues también te evita contras, que a lo mejor hace eso que no concedas goles, te ayuda a que los jugadores de atrás se incorporen al ataque y lleguen juntos al ataque. Pero yo entiendo que esa valoración pues entra más dentro de nuestra responsabilidad, de ver qué es lo que el equipo necesita y cómo cada jugador ayuda. A lo largo de su experiencia ha estado acostumbrado a trabajar con equipos que no le hacían las plantillas a medida y por tanto esto es algo muy importante hoy en día para las capacidades económicas que tiene el Valencia. Como bien sabemos, si estás viendo este vídeo estarás de acuerdo conmigo en que la afición valencianista además es bastante exigente, porque allí en Mestalla suele gustar un estilo de fútbol agresivo, en el que los jugadores se dejen todo en el campo, de altas presiones y contundentes defensivamente. Pues esto es precisamente lo que vas a encontrar en el estilo de juego de Corberán, que apuesta por un estilo de presión alta siempre que esta parta desde una organización, un equipo que domine a través del juego vertical y le va a solicitar a sus jugadores el máximo esfuerzo defensivo en todas las líneas. Por eso vemos ahora mismo un Valencia tan activo en cualquiera de sus puestos. Con estas grandes pinceladas vamos a ver ahora específicamente cómo trabaja Carlos Corberán y qué es lo que podemos ver desde la perspectiva de la grada o la televisión del Valencia Club de Fútbol de este técnico. En primer lugar y a nivel ofensivo destacamos la salida de balón. En la salida de balón hace algo muy particular, muy parecido a lo que vimos en el vídeo de Arne Slot, y es colocar a unos de sus laterales bajos, que generalmente va a ser Folquier, porque Gallá es un jugador que le saca más ventaja con más amplitud y altura, y hace una línea de 3 para sacar balón. Esto es algo muy habitual, aunque otras veces sí que podemos ver la tradicional línea de 4 con la que Corberán parte en su esquema base, un 4-2-3-1, pero como vemos Folquier siempre trata de mantenerse con poca altura para participar de la salida de balón. Ahí la prioridad va a ser siempre atraer para buscar alejados. Y es entonces cuando intentamos, sobre todo a través de Mosquera, muchas veces conectar en tercer hombre con uno de los mediocentros para conseguir que aparezca con balón pues Javi Guerra o alguno de los de arriba, Diego López, etc. Si he conseguido atraer, lo que voy a buscar es siempre conectar con uno de los alejados para girar balón o darle verticalidad al juego y a partir de ahí conseguir atacar con una igualdad o incluso superioridad numérica en la última línea. Por eso vemos jugadores como Sadik que van a estar constantemente en máxima altura atacando la defensa rival.
Si bien es cierto que tras ver varios partidos del Valencia, la salida del balón no es completamente limpia del equipo. Frente a equipos que no tienen una presión tan alta, el Valencia sí que es capaz de tener algo más de paciencia y construir con un menor ritmo. Pero cuando el equipo rival presiona alto, lo que va a intentar es atraer esa primera presión, partir ligeramente al equipo y buscar entonces un juego directo sobre los delanteros o extremos. Lo vemos entonces en el siguiente vídeo, vemos uno de los goles cómo puede llegar de forma completamente directa con un golpeo, en este caso de Mosquera, en el que encuentra a uno de sus delanteros picando al espacio y en dos pases conseguimos hacer un gol. Por tanto, Corberán es un entrenador que en ningún momento renuncia a la verticalidad para poder atacar, sino que además está formando parte de unas grandes virtudes de este Valencia. Vemos de nuevo como uno de los objetivos dentro del juego es intentar acumular en una de las zonas, ya sea en tras robo o porque estoy circulando balón en esa zona, para inmediatamente, en cuanto puedo, encontrar a jugadores libres al lado contrario y con espacio para correr. El Valencia intenta encontrar lo antes posible siempre jugadores que tengan espacio por delante para poder verticalizar el juego. Y es que Corberán ha sabido identificar perfectamente cómo de 3/4 en hacia adelante tiene jugadores que tienen gran velocidad y además muy buen pie en esa línea de 3/4, con el máximo exponente, por supuesto, de Diego López, al cual creo personalmente que le está sacando un gran partido y está consiguiendo que eleve su nivel a un siguiente escalón. También ha entendido perfectamente cómo sacarle provecho a jugadores como por ejemplo Sadik, que desde mi punto de vista estaba un poquito infrautilizado en la Real Sociedad, y le ha buscado un contexto con el cual explotar sus virtudes mucho más cercano a lo que vimos del Sadik de la Almería. Pero si algo para mí destaca de Carlos Corberán es la fase defensiva. Aquí es donde ha convertido al Valencia en un equipo totalmente distinto a lo que era con Baraja, sin menospreciar el trabajo del anterior entrenador del conjunto Che. Lo primero que destacamos es la reducción de espacios, y es que el conjunto de Carlos Corberán es un equipo que reduce mucho los espacios sobre el poseedor del balón. ¿Y esto cómo lo puede hacer? Pues lo que va a tener que producirse es un gran esfuerzo en el caso de que el contrario logre girar el juego hacia el lado débil. Por eso hay algunos mecanismos de temporización defensiva en los cuales cuenta con jugadores de gran inteligencia táctica, como por ejemplo Gallá, que van a temporizar las jugadas para que su equipo pueda seguir juntándose de lado a lado cuando el rival le consigue girar el juego. Vemos como el Valencia avanza yendo hacia la presión donde está el balón, en este caso del Sevilla, y justo en estos cortes pues sale muy beneficiado, y entiendo perfectamente por qué le gusta tanto Rioja a Carlos Corberán. Fijaros como en cuanto se da cuenta de que no va a poder llegar a la presión, corrige para organizarse primero. Una vez tenemos otra vez el equipo ordenado, vuelta a presionar. Si no consigo robar balón, de nuevo atrás, me coloco primero, y cuando haya orden de nuevo, otra vez a presionar. Fijaros qué desgaste físico tiene este esfuerzo y qué capacidad de concentración del Valencia para ir continuamente corrigiendo. Salto, corrijo, salto, corrijo. En ningún momento el Valencia salta a la presión y hay jugadores que se despisten de corregir de nuevo esa posición. Esto es algo que tiene que estar tremendamente trabajado en los entrenamientos por Carlos Corberán. Para mí es en lo que más destaca hoy en día el Valencia. Fijaros cómo vuelve otra vez a saltar. Hay un pase atrás, el equipo lo interpreta inmediatamente y ahí van hacia adelante. Como el equipo cree en la idea de que hay que trabajar desde el orden, hay que ir corrigiendo y que el esfuerzo acabará recompensando pues con una recuperación de balón, que pueda luego producir un gol, o simplemente el conseguir evitar que el rival se sienta cómodo jugando en circulación. Como siempre me gusta hacer, como en estos vídeos queremos ir un pasito más allá que el simple análisis periodístico o el análisis táctico que podéis ver en muchas otras partes, ¿cómo consigue esto Corberán? ¿Cuál es su metodología de entrenamiento? Y por suerte tenemos un montón de información sobre Carlos Corberán y su metodología de trabajo, porque lo hemos escuchado muchas veces, porque le gusta hablar de táctica, le gusta hablar de fútbol en las ruedas de prensa, y porque además tenemos una conferencia en YouTube que dura 1 hora y media, la tiene subida a un canal que se llama Descifrando el Juego, lo podéis buscar ahí, y aquí os traigo algunos segmentos que os dan una idea de cómo piensa Carlos Corberán y cómo plantea sus entrenamientos. Para mí en todo proceso de entrenamiento hay una capacidad importantísima, y es la capacidad que tienen las personas que se dedican a entrenar de observar, la capacidad que tengan de observar la realidad ante la que se presentan. Para mí no sirve el ir con recetas tuyas. No, mira, yo es que juego 4-4-2. Es que nosotros jugamos 4-1-4-1 y no estás hablando de ningún equipo, no. Capacidad de observación, capacidad de sentir lo que tiene delante. ¿Por qué? Porque al final, a través de esta capacidad de observar, vamos a poder diagnosticar. ¿Y qué vamos a diagnosticar? Todo.
Al final el entrenador o el preparador físico o el ayudante o el segundo entrenador constantemente están diagnosticando. Y su capacidad de diagnóstico depende de su capacidad de observación. ¿Qué diagnosticamos? Pues posibilidades de un jugador. Por ejemplo, estás en pretemporada, ver qué jugador sí te incorpora a la plantilla. Valorar si este jugador nos va a dar cosas o no va a dar cosas. Si este jugador puede aportar a la dinámica de juego que tiene el equipo o no. ¿Cuáles son las relaciones de nuestros jugadores? Os vais a encontrar muchas situaciones que vais a llegar a un equipo, lo tenéis delante y tenéis que ver qué pasa, qué son ellos, qué mezclas surgen de forma espontánea, qué emerge, cuáles son sus comportamientos más regulares, qué potencialidades tiene ese equipo. O estas regularidades, o cuáles son los errores organizativos. Tenéis un partido, tenéis una semana, analizáis un partido y veis dónde están los errores organizativos de este equipo, con balón y sin balón. Igual que situación de entrenamiento. Es decir, al final tu capacidad de diagnóstico te dice qué tipo de situación de entrenamiento vas a hacer para potenciar tus regularidades o para corregir los defectos que ves que el equipo tiene. Con balón, si en vuestro equipo tenéis jugadores en campo contrario que son capaces de retener el balón, de tomarse tiempo y de hacer que vuestro equipo se junte, lógicamente, y estamos en el campo contrario, nos juntamos y podéis juntar también al adversario, vuestras posibilidades, por ejemplo, tras perder el balón, van a ser unas o van a ser otras cuando vuestro equipo nunca está junto en una pérdida. No podemos hablar, por ejemplo, de cómo vamos a hacer una transición si no hablamos de cómo vamos a tener el balón. Y al final eso lo da el que no tengamos esta división del juego en fases, sino que entendamos un juego como un todo, en el cual según cómo vamos a defender, vamos a poder atacar, y según cómo ataquemos, vamos a poder defender. Al final somos en función del contexto en el que estamos. Y el futbolista lo mismo. Hay contextos que van a favorecer su rendimiento y hay contextos que van a inhibir su rendimiento. Yo recuerdo en Arabia Saudí, este año con Raúl Caneda, cuando estamos buscando, estamos hablando de Diego Sousa, que era un mediapunta, y estamos buscando qué tipo de jugadores era un mediapunta, qué tipo de delantero necesita ese jugador por delante de él. Tú ves vídeos y ves situaciones en las que él marca mucho de los goles cuando recibe balón, necesita un delantero que le dé apoyo para buscar, tocar e incorporar. Y en eso era muy potente. Ahí era muy bueno y muy potente. Al final, si tú, por ejemplo, delante de ese jugador, acabas metiendo un delantero que solo te da opciones de ruptura y no opciones de poder asociarse con él, el rendimiento de Diego Sousa no va a ser el mismo con un delantero de un tipo que con un delantero de otro tipo. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de cosas, verlas, observarlas, yo creo que es el arte de entrenar. El arte de ser un buen entrenador. Acabar viendo ese tipo de relaciones y ver qué es lo que necesita un jugador y qué es lo que necesita otro. No digo para nada que eso sea fácil, ni mucho menos. Esta visión sistémica, pues ve el juego como una unidad, como que ataque y defensa se interrelacionan, lógicamente. Tiene una visión cualitativa del futbolista, es decir, ¿qué nos da realmente al juego? O sea, este medio centro, me dices que nos da, que pierde, no sé, que no pierde un 80% de los balones, ¿qué nos da al juego? ¿Qué nos aporta? ¿Está haciendo que mejoren las posibilidades del juego o no está haciendo eso? Y al final eso no te lo dan los números. En los números, ni en los metros, ni en el número de pases, ni en si golpea con el interior o con el exterior, te va a dar eso. Al final eso te lo da la visión que tengas, la sensibilidad que tengas hacia cómo mejora ese jugador el juego. Y, es decir, según cómo se interrelacionaban estos elementos que componen el juego, van a generar este tipo de momentos en el juego. A partir de ahí, si nosotros cogemos los compañeros y los desglosamos y lo abrimos e intentamos analizarlos, ¿qué encontramos? Esto, que vamos a una plantilla determinada y tenemos que diagnosticar lo que tenemos ahí. Y es aquí cuando tenemos que definir. Tenéis un equipo, tenéis un colectivo y hay que ver cuáles son las posibilidades. Yo entiendo, es decir, lo primero que para mí, que un equipo es, tú coges un equipo y dices, ¿este equipo es capaz de hacer algo con balón? ¿Es capaz de imponerse al rival con balón o no es capaz de eso? Es decir, ¿qué tiene que dominar este equipo para dominar un partido? ¿Vamos a dominar los partidos a través de dominar el balón? ¿Vamos a intentarlo por ahí? O a lo mejor no. A lo mejor no tenemos posibilidad de hacerlo y tenemos que intentar, para ganar los partidos, dominar los espacios. Y ser un equipo con muy buenos conceptos sin balón para poder generar otras cosas. ¿O no? Somos un equipo que tiene jugadores con posibilidades de dominar los partidos con balón y intentamos encontrar a esos jugadores con ventajas. Cuanto más específica sea, más grado de transferencia o más verá el futbolista el partido cuando lo está haciendo. Y al final creo que es una cosa que tiene que ver el jugador en las tareas de entrenamiento. Que cuando haga una tarea de entrenamiento sea más analítica o sea más global, que esté viendo que esa tarea de entrenamiento le está ayudando a jugar mejor el partido. Yo recuerdo de la época de mis inicios que me fui a ver entrenar a la Real Sociedad de Lillo, por ejemplo, y estaban haciendo una tarea de 4 defensores moviéndose 4 y tú lo veías, el grado de implicación que tenían esos jugadores y decías, la hostia, es que los centrales parece que estén jugando un partido y estaban haciendo movimientos de ir a una pica o de ir a otra. Es que tú veías al central moverse y estaba desplazándose y mirando a ver al que dejaba. O estaba ajustándose con su compañero y no abandonaba su espacio hasta que no cogían el espacio. Y era una tarea analítica de ir a picas. Y tú decías, joder, veías el entrenamiento y decías, hostia, estos jugadores están viviendo el partido en sus cabezas.
Por eso creo que también muchas veces hay un arte, y ese arte de entrenar. Y ahí está la capacidad del entrenador de llegar o no llegar al jugador a que vean la tarea del partido. Y a lo mejor hay tareas, a mí me hablaban que Cruyff muchas veces en un simple rondo organizaba los equipos. No lo sé, pero transmitía muchos conceptos de juego de los que luego el Barcelona plasmaba en el campo. A través de un simple rondo, de darle pausa, de encontrar al libre, de encontrar al alejado, lo transmitía. Yo creo también que hay personas que con el palique que tienen con la alborrea pueden llegar a causar en el jugador a ver determinadas posibilidades y organizarlo luego en el juego. Lógicamente, si eso va acompañado de tareas en las cuales ellos se encuentran en las coordinaciones específicas, va a ser para mí mucho más fácil conseguir ese proceso de transferencia hacia el juego. Como veis, Corberán entiende el fútbol como un sistema. Entiende que las relaciones que existen entre los jugadores en su conjunto y entre las pequeñas relaciones entre ellos, entre las relaciones de pares, el lateral con el extremo, el mediocentro con su mediocentro si juego con dos, el delantero con el mediapunta, todas estas relaciones deben ser potenciadas. Entiende cómo cada jugador particularmente le puede ofrecer algo distinto al equipo. Cualquier entrenador que dirija un equipo debe centrarse en individualmente qué me puede ofrecer ese jugador a nivel individual, qué le puede ofrecer al equipo a nivel general y también su pequeña relación con sus más cercanos. Una vez entendiendo todo esto, voy a poder diseñar las tareas de forma de que potencie estos comportamientos. Y es así como a través de las tareas de entrenamiento voy a tener que generar esas asociaciones y esos comportamientos para que sucedan constantemente en los entrenos y los jugadores puedan ver que de verdad lo que estoy entrenando es lo que luego va a suceder en el campo. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Hemos analizado al completo a Carlos Corberán, es un entrenador que me gusta muchísimo para el poco tiempo que llevo conociéndolo. Me ha encantado poder ver vídeos del Valencia de Corberán, creo que tiene muchísima riqueza táctica. Creo que si el Valencia en las siguientes temporadas pudiera generar un proyecto en torno a él y quizá dotarle de más herramientas, pues o bien porque tiene jugadores en la cantera que lo puedan hacer, o porque consigue fichar a 2-3 piezas como hicieron en este mismo invierno, que potencien al equipo, puede llevar al Valencia a un siguiente nivel y al menos tener al Valencia un poquito más cerca de lo que debería ser hoy en día este club histórico en Primera División. Como siempre, deja en los comentarios todas tus críticas constructivas y espero que te haya gustado este vídeo. Suscríbete si no lo estás y además dale a un like que me ayuda un montón. Nos vemos en el próximo vídeo.